Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Estamos a martes 9 de marzo del 2021, ¿sí? Vamos a continuar con nuestra carta a los romanos. Te pido por favor que abras tu Biblia, tengas a la mano papel, pluma, lápiz, para que tomes notas, ¿sí? Acuérdate que esta es una clase, no es una predicación. Tú puedes preguntar y con todo gusto te ayudamos. Ahí donde están los comentarios, ¿verdad? Hazme tu pregunta, ¿sí? Y aun cuando no sea a lo mejor relacionado con el tema, pero tienes alguna inquietud, alguna pregunta, hazlo. Y con la ayuda del Espíritu Santo responderemos tu bendita palabra, ¿verdad? Bendito seas, Padre mío. Vamos allá a Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice, ahí como subtítulo dice, deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, tú que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te pedimos que nos venga tu reino a esta tierra y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Enséñanos, Padre Santo, a orar como tú enseñaste a tus discípulos a orar, porque sabemos que el poder del cristiano, Padre, está en la oración. Tú salías muy temprano a orar, Padre, y cuando ya salías a hacer tu labor en el campo, ahí con el pueblo de Israel, no necesitabas de mucho, sino de una sola palabra para que todos hiciese. Así nosotros queremos, Padre, ser llenos de tu Espíritu Santo y con tu sola palabra, con tu sola presencia, se hagan las cosas. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te lo pedimos. Amén y amén. Dice ahí en Romanos 1:8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante, ¿verdad? Mediante es un mediador, ¿quién? Jesucristo. Vaya ahí a 1 de Timoteo 2:5. Fíjese qué precioso es mi Padre Dios, ¿verdad? Porque sin Él nada podemos hacer, ¿verdad? 1 de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Un solo mediador, no hay más, ¿sí? Entre Dios y nosotros, y Él es Jesucristo, ¿sí? Y luego continuamos ahí mismo, dice, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Cuál fe? Vaya ahí a Hebreos 12, capítulo 12, versículo 2, y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, al cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Puesto los ojos en quién? En el autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo. ¿Sí? No tengas tus ojos puestos en el pastor, en el sacerdote, en el maestro, ¿verdad? En tu esposo o en tu esposa. Tus ojos deben estar puestos en nuestra guía, en nuestra salvación, en nuestro Redentor, en nuestro Señor y Rey, nuestro Señor Jesucristo. Él nos guiará a toda la verdad, porque Él es la verdad. Ahora fíjate bien ahí dice, Romanos 1:9 dice, Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios. ¿Sí? Pablo está poniendo de testigo a Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo Jesucristo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Sí? Siempre estoy orando por ustedes, dice sin cesar, dice Pablo. Algunos de ustedes o yo podríamos decir que sin cesar oramos constantemente por nuestros hermanos. Yo te digo sinceramente no. ¿Sí?
Sí, de vez en cuando los pongo en oración, ¿verdad? Mis hermanos que me están viendo por en estos videos, Padre, bendícelos. Pero sin cesar, así como dice Pablo, de constantemente, yo creo que yo no lo hago, sinceramente. ¿Sí? Y ahorita no, que la verdad no conozco a alguien que, ¿verdad? Bueno, no, sí conozco, perdón, Padre, porque hay un grupo, ¿verdad? De siervas tuyas, ¿verdad? Y ese grupo son los intercesores. Ese grupo ama la oración. Constantemente están intercediendo. Ese grupo sí lo hace. ¿Sí? Yo sí oro por mi familia. ¿Sí? Pero así como dice Pablo, constantemente, sin cesar, no lo creo que yo lo haga. Sinceramente te lo digo. Pero cuando hay un grupo de intercesión y su ministerio es la intercesión, ellos constantemente están haciendo ese tipo de cosas. ¿Sí? Yo no te puedo descartar, sí, estoy oro por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, ¿sí? Por el grupo que ve aquí, que están suscritos en mi canal y están llevando esta clase, ¿sí? Oro por la ciudad, oro por mis compañeros de trabajo, oro por cada persona que nosotros movemos, que van a las clínicas, a sus casas, ¿sí? Oro por este país, por México, por Israel, ¿sí? Pero constantemente a diario no creo que lo haga. ¿Sí? Oraré por alguna cosa un día, a lo mejor por otra cosa otro día, pero constantemente, como dice Pablo, oro sin cesar por ustedes constantemente. Padre, ponnos ese espíritu de orar, de interceder a diario por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pido. Y aquí está tu tarea, hermano. Persona que ves este canal, ¿verdad? Aquí está tu tarea, mira. Son 10 preguntas y es relativo a la oración. Dice, la primera pregunta, ¿qué es la oración? Dice, inciso A, es un clamor de lo más profundo de nuestro corazón. Inciso B, comunicarnos con Dios. Inciso C, hablar con Dios. E inciso D, todos los incisos mencionados arriba, A, B y C. Si tú dices, la oración es hablar con Dios, entonces vas a ponerme ahí, en la respuesta número 1, pondrías la C, que es la respuesta. Pero si también es un clamor de lo más profundo de nuestro corazón y no lo pusiste, te lo voy a poner mal. Y si también es comunicarnos con Dios y pusiste nomás A y C y no pusiste la B, te lo voy a poner mal. ¿Sí? Debes de poner la respuesta correcta. Si aquí dice todos los incisos mencionados, el A, el B y el C, entonces sería el D. Esta es mi respuesta, la D. ¿Sí? La respuesta debe estar completa y correcta. ¿Sí? Completa y correcta. Número 2. ¿Por qué debo orar? Inciso A. Porque si pedimos, recibimos. Inciso B. Porque Jesucristo dio ejemplo. Inciso C. Para recibir su paz. Inciso D. Todos los incisos mencionados. ¿Cuál? El A, el B y el C. Número 3. ¿Cómo debo orar? Inciso A. Con un corazón contrito y humillado. Inciso B. Comparándome con los demás. ¿Qué es eso comparándome con los demás? No, pues es que yo hago mejor cosas que Pedro. Mira, aquel lado donde estaba Pedro cuando sale del templo y yo me voy derechito a la casa. ¿Debo hacer eso en la oración? ¿Comparándome con los demás? Inciso C. Decretando su palabra. Inciso D. Todos los incisos mencionados. ¿Cuál? ¿El A, el B o el C? Pregunta 4. ¿A quién debo orar? ¿A San Pablo? Inciso B. ¿Al Santo Niño de Atocha? Inciso C. A San Judas Tadeo. Inciso D. Ninguno de los incisos mencionados arriba. A, ni B, ni C. Al número 5. ¿En el nombre de quién debo orar? Inciso A. ¿En mi nombre? Inciso B. ¿En el nombre de mi pastor? Inciso C. ¿En el nombre del Espíritu Santo? Inciso D. Ninguno de los incisos mencionados arriba. Ni A, ni B, ni C. ¿Va? Tú debes escoger la respuesta correcta. La número 6. ¿A quién le puedo pedir ayuda para orar? Inciso A, a mis padres. Inciso B, a mi pastor. Inciso C, al Espíritu Santo. Inciso D, todos los incisos mencionados, A, B o C. Número 7. ¿Por qué a veces Dios no escucha o responde la oración? Inciso A, porque no diezmo. Inciso B, porque no ofrendo. Inciso C, porque no voy al templo. Inciso D, porque no oro conforme a la voluntad de Dios. Pregunta 8. ¿Cómo estoy seguro de que Dios va a responder mi oración?
Inciso A, porque pido conforme a su voluntad. Inciso B, porque oro con un corazón contrito y humillado. Inciso C, porque permanezco en él. Inciso D, todos los incisos mencionados. ¿Cuál? El A, el B y el C. La número 9, ¿cómo sé que es la voz de Dios? Inciso A, porque es consistente con su palabra. Consistente que es siempre, permanece, no cambia, ¿sí? Porque es consistente con su palabra. Inciso B, porque todo me sale bien. Inciso C, porque todos mis propósitos se cumplen. Y la pregunta 10 es pregunta abierta. ¿En qué lugar puedo orar? ¿En qué lugar puedo orar? En otra ocasión dice un pastor, dice, un día estaba en el baño sentado, estaba haciendo mis necesidades y ahí empecé a orar. Ahí empecé a orar. Donde Dios te toque, aún en tu carro tú puedes orar. Donde Dios te toque en ese momento, o tú sientes la necesidad de establecer una relación con Él, ora, no te detengas, no te detengas. Pero vamos a ver, vamos a proseguir, vamos a meternos en el tema de la oración. Mira, este tema es muy interesante, este de la oración. Por lo regular en los institutos teólogos, ¿verdad?, le dan 2 semanas a esto, ¿verdad?, de 2 horas cada día. Y aquí lo vamos a tratar de ver en un solo video, ¿sí? Pero porque es muy extenso, ¿sí? Yo traté de hacerlo más conciso y preciso, ¿sí? Ok, vamos a ver. Vamos ahí a la oración, que es Lucas 11:1. Hermana. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sí? Se acercan los discípulos, ¿verdad?, cuales los apóstoles a Jesús y dicen, Señor, enséñanos a orar. Como Juan enseñaba a sus discípulos, tú enséñanos a orar. ¿Sí? Ellos empezaron a percatarse por qué Jesús tenía tanto poder cuando iba y salía al campo y los demonios salían en un 2x3 cuando Dios les decía sal fuera y salían fuera, imponía sus manos sobre los enfermos y sanaban. Ellos empezaron a ver que en la oración había poder y le preguntan y le dicen a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Un cristiano sin oración no tiene unción. Fíjate bien lo que te dije, un cristiano sin oración no tiene unción. Necesitamos el poder que da la oración a través de su Espíritu Santo. Por eso es necesario orar. A cualquier hora. ¿Sí? Fíjate bien. Ve ahí a Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas es que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Sí? El Espíritu Santo nos ayuda, nos enseña a orar, por eso es necesario pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos a orar, ayúdanos a interceder. Y aún aquí dice que intercede con gemidos indecibles. Y esto de gemidos indecibles, fíjate bien, hay unos gemidos que nacen desde adentro y tú sabes qué estás diciendo, pero tú sabes que viene desde adentro. Pero hay otros gemidos cuando intercedes o oras en una lengua angelical que Dios te da cuando Dios te bautiza con el Espíritu Santo. En alguno de los videos más adelante vamos a ver que hay 7 bautismos que muestra la Biblia, 7, ¿sí? Tal vez tú nomás conoces el bautismo en el agua, otros conocemos el bautismo del agua y el Espíritu, ¿verdad? Pero hay 7 bautismos que enseñan la palabra de Dios. Y entre uno de ellos está el bautismo con el Espíritu Santo. Muchos lo confunden y dicen, es que ya todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Fíjate bien, cuando venimos a los pies de Cristo y lo recibimos como nuestro Rey y nuestro Salvador, Él entra y mora con nosotros. Dice que hemos sido bautizados con el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Entonces tú eres ya parte de la familia de Dios cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador. Ya viniste a formar parte de Él, ¿sí? Y fuiste bautizado en el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros sus miembros, su cuerpo, ¿sí? Pero, fíjate bien, ese no es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad?,
de esa nueva lengua angelical que Dios te quiere dar. ¿Sí? Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esa nueva lengua angelical para interceder por ti delante de Dios. ¿Sí? Podemos interceder con nuestro entendimiento, pero también hay otra ayuda que Dios nos da, esa lengua angelical, que es dada a través del bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y a veces lo confunden con el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Este no es el mismo. Lo vamos a ver posteriormente. Pero acuérdate de lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Fíjate bien, ahora sí. Entonces, ¿qué es la oración? Fíjate, así lo vamos a definir. ¿Sí? Es un clamor que sube a los cielos, que sale de nuestro corazón. Vamos ahí al Salmo 17:1. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. ¿Sí? Te voy a dar más citas de salmos donde tú los puedes leer en tu casa, que también hablan de lo mismo, de lo que es la oración. Salmo 28, 1, 2. Salmo 39, 12. Salmo 55, 17. Y Salmo 61, 1. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, dice, ¿qué es la oración? Es hablar, comunicarse con Dios. ¿Sí? Vaya ahí a Jeremías 33, 3. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, 33, 3. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel. ¿Sí? Clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Entonces la oración es comunicarnos con Él, hablar con Él, en nuestro lenguaje que tenemos, en un lenguaje sencillo. ¿Sí? Así como tú hablas, acércate con Él. Y si sientes que estás hablando en un tono, en una manera que no debe de ser, entonces pídele perdón a Dios y dile, Padre, corrige mi lenguaje, corrige mi acento, enséñame a hablar delante de ti, con ese amor que tú has puesto en mí. Con esa fe que tú has puesto en mí, con ese espíritu que mora dentro de mí. Qué precioso, ¿verdad? Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Jamás, jamás de los jamases, Él te va a dejar sin contestación. Pero nosotros estamos acostumbrados a que en cuanto oramos queremos una respuesta inmediata. Y así no es. A veces sí podemos recibirla inmediatamente, y a veces hay cuestión de esperar un tiempo. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Dice, ¿cuál es el propósito de la oración? Nutrir una relación con Dios. Recibir dirección de Dios. Entrar en los propósitos de Dios. Hablarle y escucharle. Disfrutar de su presencia y compañía. Hacer la voluntad de Dios. Vaya a Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Vamos allá a Lucas 22, 42. ¿Sí? Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está Jesucristo sufriendo porque sabe que ya va a ir a la cruz, va a ser golpeado, ¿sí? Masacrado, ¿sí? Y tantas cosas que le hicieron. Por amor a ti y a mí fue a esa cruz. Y dio su vida por ti y por mí. Y al tercer día resucitó y está sentado hoy a la diestra del Padre. ¿Sí? Pero en su agonía como hombre dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa. Resuélvelo de otra manera. Cuando estamos en una prueba, hermanos, tremenda, en una prueba tremenda, ¿sí? Es a lo mejor a veces que más clamamos a Dios, ¿sí? Con ese gemido, ¿verdad?, que sale desde dentro de nosotros. Y siempre debería ser así, aunque no estés en esa prueba, en ese padecimiento, siempre debería ser de parte de nosotros ese clamor hacia Él, de querer tener esa relación siempre con Él. Y Jesús fue escuchado ahí.
Dice que aún así mandó a sus ángeles para Dios para que lo fortalecieran. Fíjate bien. ¿Qué busca Dios de nosotros al relacionarte? ¿Qué busca? Fíjate bien la pregunta, ¿eh? ¿Qué busca Dios de nosotros al relacionarte con Él? La respuesta es, Él no busca nada, porque Él no tiene esa necesidad, Él está completo. Fíjate bien lo que te digo, ¿eh? ¿Qué busca Dios de nosotros al relacionarte con Él? Él no busca nada de nosotros. Porque muchos han dicho, fíjate bien, ¿eh? Muchos han dicho que Dios nos hizo porque necesitaba que le hubiera adoradores. Como que no había quien lo adorara y quien lo exaltara, entonces nos hizo a nosotros para sentirse completo, para que tuviera quien lo adorara y lo exaltara. ¿Tú crees eso? ¿Cierto? No. Él no necesita eso. Él está completo. Lo que necesitamos, nosotros somos los que necesitamos adorarlo y exaltarlo a Él para sentirnos completos. Cuando tú no adoras y exaltas al Señor, te sientes incompleto dentro de ti. Pero cuando tú lo adoras y lo exaltas, estás completo. Pero Él no necesita que tú lo adores y lo exaltes para ser Dios. Él sigue siendo Dios, lo adores o no lo adores. Él sigue siendo Dios, tengas o no tú tengas necesidad. ¿Sí? Entonces, quien lo necesitamos somos nosotros, no Él. ¿Sí? Pero fíjate qué precioso es nuestro Dios, ¿verdad? ¿Sí? Que Él nos busca. Y Él nos atrae con cuerda de amor hacia Él. Dice, pero fíjate bien, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué busca Dios de nosotros al relacionarse? Él no busca nada porque no tiene esa necesidad. Pero Él busca en nosotros de lo que nosotros tenemos necesidad. Eso sí busca dentro de nosotros. Voy a ver en mi hijo, en mi hija, qué necesidad tiene. Eso sí busca en nosotros. Para cubrir esa necesidad. Conforme al propósito y la voluntad de Él. No conforme a tu propósito, ni tu voluntad, ni la mía. Sino el propósito y voluntad de Él. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé que es la voz de Dios? Vamos, número 1, ¿sí? Yo número en pasos no porque nomás sean 5 pasos. Tú puedes encontrar más, ¿sí? Pero aquí yo los enumero, ¿verdad? 5 pasos, pero no porque nomás sean 5 pasos, ¿verdad? Pero para poderlos separar, ¿verdad? La primera dice, la voz de Dios es consistente con su palabra, ¿sí? O sea, que permanece, consistente, permanece para siempre. Isaías 46:9 que dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Vaya ahí a 1 de Pedro 1, del 24 al 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Sí? ¿Sí? Pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor. ¿Sí? Entonces Dios habla ¿qué? A través de su bendita palabra. ¿Sí? Número 2. La voz de Dios es consistente, ¿sí? Persistente con sus propósitos. Ya sea pastor, ya seas esposa, esposo, maestro. Fíjate bien. Si eres pastor, él va a ser consistente en qué. ¿Qué le va a decir el pastor? Apacienta la grey, apacienta mis ovejas, dales de comer, visítalas, ¿sí? Alimentalas, ¿sí? A mí como maestro, ¿qué me va a decir? Enseña a mi pueblo la verdad, ¿sí? Si eres esposa, ¿qué te va a decir? Respeta a tu marido. Si eres el esposo, ¿qué te va a decir? Ama a tu esposa, ¿sí? Es consistente, permanece siempre en su palabra. No te va a decir lo contrario. Si te dice lo contrario, ¿verdad? Digamos al pastor, ¿sabes qué? Abandona la grey y vete. Entonces, ahí no fue la voz de Dios. ¿Quién fue? La voz del diablo. Si te dice a ti como esposo, como hombre, no, abandona a tu mujer y vete con aquella que tiene menos edad. ¿Sí? ¿Ahí quién fue? La voz del diablo. Porque Dios dice, ¿verdad? Un matrimonio para siempre. Y los unió Dios. Dice que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces, por la palabra sabemos, ¿sí? Si es de Él o no es de Él. Dios no va a contradecir nunca su palabra. Vamos a la número 3, dice, la voz de Dios es consistente
con tu crecimiento espiritual. Vaya ahí a 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Fíjate bien, aquí puse 3 palabras. Luz bella, lucero de la mañana y estrella de la mañana. ¿Las 3 pertenecen al Señor Jesucristo? ¿Contesten? ¿O hay una que no pertenezca al Señor Jesucristo? Ok. Contestaron luz bella, es la única que no pertenece al Señor Jesucristo. Luz bella, ¿quién es? Luzbel, el diablo. Este es el diablo. Luz bella. Lucero de la mañana y estrella de la mañana es el Señor Jesucristo. Luz bella es el diablo. Estos otros términos no son para este, sino nada más para el Señor Jesucristo. ¿Sí? Tú puedes ver esto, Apocalipsis 2:28, Apocalipsis 22:16, 2 de Pedro 1:19, ¿sí? Fíjate bien, ¿qué significaba luz bella? Al principio, antes de que se hiciera diablo, porque Dios lo hizo, ¿verdad?, bien, perfecto, ¿verdad? Perfecto eras en todos tus caminos hasta que fuiste hallado, ¿qué? Falto. A causa de tus múltiples contrataciones. ¿Sí? Él es el que llevaba la adoración y la alabanza allá delante de Dios. Si tú viste ahí Isaías 14, ¿verdad?, Ezequiel 28, ahí lo puedes ver. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con muchos predicadores, maestros, pastores, que los empiezan a invitar en un lado, otro lado y otro lado, y empieza a crecer su vanagloria y dejan a un lado a aquel que te levantó, aquel que te trajo de las tinieblas a la luz, ¿sí? Y ya no exaltas al Señor Jesucristo, sino que tú exaltas tu persona en lugar de exaltarlo a Él. La palabra de Dios es clara y dice, ¿qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe, que yo baje y Él crezca, que Él sea exaltado. ¿Sí? Fíjate bien, luz bella, portador de luz, Lucifer, Luzbel, Satanás, adversario. ¿Sí? Entonces, ¿ya viste cuáles son las diferencias? ¿Sí? En esos 3. ¿Sí? Luz bella es el diablo. Estrella de la mañana, Jesucristo. Lucero de la mañana, Jesucristo. ¿Sí? Porque muchos le dan el crédito a las 3 al diablo y no es cierto. Vaya ahí. Entonces ya vimos, la voz de Dios es consistente con tu crecimiento espiritual. ¿Sí? Y mi hermana leyó 2 de Pedro 1:19. Yo te voy a pedir que tú leas en tu casa Proverbios 4:18. 2 de Pedro 3:18. Y vamos ahí a Colosenses 1:27. Fíjate lo que dice. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio de entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no gobierna mi carne, sino de su Santo Espíritu dentro de mí es el que gobierna. ¿Sí? Cristo, la esperanza de gloria. Número 4 dice, la voz de Dios es consistente con mi testimonio. Mientras mi hermana va a ir a 2 Timoteo 3, del 1 al 5, fíjate lo que dice aquí. Pablo le dice a Timoteo, evita todo lo que tenga apariencia de pecado, o sea, pecado. Todo lo que tenga apariencia o es pecado, evítalo. ¿Sí? Vaya a 2 Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sí? A estos evítalos. Sal, corre de esa iglesia donde estés, si tienes este tipo de líderes. ¿Sí? Número 5, dice, la voz de Dios es consistente con sus dones y talentos. Lo que Dios da ya no te quita, pero sí te va a llamar a cuentas qué hiciste con ese don o ese talento. Ministerio, dones para edificación, consolación y exhortación de la iglesia. Fíjate bien, Dios no llama al que está equipado, al intelectual que dice, yo ya estoy listo y todo lo aprendió. Él, según él, sin la ayuda de Dios. ¿Sí? Porque estuvo en cierta universidad de teología, qué sé yo. ¿Sí? ¿Te acuerdas de todos los fariseos, sacerdotes, ¿sí? Seduceos, allá en los tiempos de Jesús? Todos ellos conocían la ley, conocían el Torá, conocían lo que habían dicho los mayores y menores profetas, pero no reconocían al autor de esa palabra, no reconocieron al Señor Jesucristo. Entonces no es por tu intelecto, tu conocimiento, ¿sí? Dios llama a aquel corazón que está dispuesto a servirle, que está dispuesto a hacer la voluntad de Él, por amor a Él que nos amó primero y por amor a tu prójimo. A ese llama Dios. Entonces Dios equipa al quien Él llama. Así que no te preocupes. Pero, ok, no me preocupo y voy a poner mi Biblia bajo mi almohada mientras duermo para que a ver si entra toda la palabra. No, tampoco. ¿Verdad? Como hay tantos videos que dicen, aprende inglés mientras duerme. Estás dormido y pones ahí el video a ver si entra el inglés. Pues no. ¿Sí? Hay que estudiarla. Hay que escudriñar la palabra. Y esa palabra, es que no me grabo los versículos. Tú léela y Dios va a hacer la obra. Escudriñala y Dios va a hacer la obra. Cuando menos te lo pienses y lo necesites, Dios trae a la mente y a tu memoria lo que tú has leído. Porque la palabra de Dios lo dice. No se preocupen qué hablarán, porque el Espíritu Santo les hablará a través de ustedes lo que tiene que decir. Pero tú ya lo leíste. Pero si tú no lo lees, ¿qué va a decir el Espíritu Santo a través de ti? ¿Sí? Entonces por eso es necesario leerla, escudriñarla, y no te compliques de que es que no aprendo los versículos de memoria. No te los compliques, ¿sí? Tarde que temprano pídeselo a Dios y Dios te va a dar la capacidad de aprendértelos, ¿sí? ¿Cómo nos habla Dios? Dice, Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de su Espíritu Santo, Dios habla a través de consejeros espirituales como pastores, maestros, evangelistas, hermanos en Cristo. Dios habla a través de circunstancias que Él orquesta. Fíjate bien, Dios habla a través de circunstancias que Él orquesta. Te voy a dar un testimonio, ¿no?, de oración y al mismo tiempo como mi Padre Dios me habló ese día. Yo recuerdo mi madre, ella falleció en el 2001, y recuerdo que un día antes de que ella falleciera, estaba en la sala, llegué yo a visitarla y me dice, hijo, siéntate, quiero hablar contigo. Me senté y dice, dime, mamá. Dijo, mira, tú sabes que yo ya he recibido hace tiempo atrás al Señor Jesucristo como mi Salvador. Sí, mamá, yo lo sé. Tú sabes que, gracias a Dios, ya ustedes, ya todos los vi casados. He conocido a mis nietos. Sí, madre, gracias por ello. Tú sabes que a todos les di escuela, gracias, madre. Y aún a los que no eran mis hijos, o sea, mis primos, también les dimos escuela y apoyo. Gracias, mamá. Y así me fue diciendo todas las cosas. Dijo, pues quiero que ahora ores por mí, porque me quiero ya ir con Dios. Ay, caray.
La verdad sí me impactó eso que me dijo. Y yo orando en mi pensamiento, en mi mente, Dios me dijo, ora por ella. Y oré por ella. Y bendito sea mi Padre Dios, ¿verdad? Porque al siguiente día ella partió con el Señor. Yo sabía para dónde iba mi madre y ella sabía para dónde iba. Dios orquesta todas esas cosas. En cierta ocasión en el VAS, nosotros movemos gente desde las clínicas a las casas. Y una visita me dijo, cuando fui por ella, en su silla de ruedas, me dice, quiero que ores por mí porque ya me quiero ir con el Señor. Y, ay, no, nunca había visto a esa señora, ni me acuerdo cómo se llama. Y luego me acuerdo que sí le dije, dijo, ¿quién te dijo que yo puedo orar por ti? Y me dijo, Dios me dijo que tú ibas a orar por mí para irme con él. Y empecé a hacerle varias preguntas dentro del trayecto, en el camión, varias preguntas. Y ella estaba en paz con su familia, con sus hijos, todo eso, ¿verdad? Y iba en mi mente diciéndole, Padre, sí, ¿tú ya quieres que vaya contigo? El Señor me dijo, sí, ora por ella. Cuando ya paré el camión, dije, ok, hija, vamos a hacer la oración de fe para que vayas con él. Oré por ella y el siguiente día la hermana partió con él. Así es de Dios más precioso, hermano, con sus hijos. ¿Va? Yo bendigo a ese tipo de muerte como la de mi madre, una preciosidad, la de esa hermana. En otra ocasión una hermana me habla y me dice, hermano, ¿puede venir por favor? Aquí está mi mamá en el hospital. Está muy mala. Y fui al hospital. Estaba ahí ella en la cama y dos de sus hijas a los lados y ella la que me habló, la hermana, me estaba esperando ahí en la puerta. Dice, hermano, mira, ahí está mi mamá. Cuando me acerco, dijo, ya es el momento de partir. Dije, una voz me dijo, ya va a ser el momento de partir con ella. Prepara a la hermana, ¿sí? Para que prepare a su madre, a su mamá, porque ya va a ser el momento de partir. Fíjate bien, esa señora no era cristiana, pero Dios le dio su oportunidad en ese momento. Entonces yo preparé a la hermana, le dije, ¿sabes qué? El Señor ya se va a llevar a su mamá, pero quiere que tú seas la portadora de la palabra a través de ti y te la ganes para Cristo. Y aquella hermana habló con su mamá y bendito sea Dios. Es a través de la oración, a través de esa comunicación con Él, que Dios prepara esos corazones para que no se pierdan y tengan vida eterna. Amén. Ahora sí, dice, ¿por qué debo de orar? ¿Sí? Número 1, ¿sí? Ya te digo, yo puse aquí números nomás para llevar una secuencia, no porque nomás sean esos números. Tú puedes llegar a lo mejor más, ¿verdad? Dice, ¿por qué debo de orar? Para que Dios sea, número 1, para que Dios sea glorificado y para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Vaya ahí a Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Número 2, porque si pedimos, recibimos. Mateo 7, del 7 al 9. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Sí? Porque si pedimos, recibimos. Y si tú le sigues leyendo, dice, hasta hoy no han pedido nada ustedes, por eso no han recibido nada. Entonces mucha gente no habla, no dice, pero es que Dios ya conoce mi necesidad. Sí, pero es necesario que lo expreses. Él ya conoce nuestra necesidad, pero expresémoslo, digámoselo. Número 3, ¿por qué Jesús dio ejemplo? Perdón, número 3, porque Jesús dio ejemplo. ¿Sí? No era pregunta, es afirmación. Porque Jesús dio ejemplo. Vaya ahí al libro de Hebreos. ¿Sí? Hebreos capítulo 5, versículo 7.
¿Sí? Bendito sea tu nombre, Padre. Fíjate bien, vamos en esto que estamos mirando, ¿verdad? En lo de la oración. Cada vez que tú vas avanzando y metiéndote más tiempo con Él, cada vez tenemos y vemos mayor necesidad de depender de Él. Cada vez que nos metemos más con Él, vemos la necesidad de depender más de Él. Cuando yo estoy más alejado de Él, dependo de más de mis fuerzas y de mi intelecto que de Él. ¿Sí? Vaya ahí Hebreos 5, 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Fíjate bien, nosotros también ya somos hijos de Dios, aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Sí? Pero es necesario que padezcamos. ¿Sí? ¿Por qué dice aquí? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. A veces, por lo que padecemos, aprendemos a obedecer ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Uno de los propósitos por lo que a veces padecemos es para aprender a obedecer a Dios. ¿Sí? Y habiendo sido perfeccionado, otro propósito es que seamos perfeccionados a través de ¿qué? De las pruebas. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Mira nomás. Sumo sacerdote para siempre. El Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado a ser nosotros reyes y sacerdotes para su reino. ¿Sí? Pero debemos aprender obediencia. Entonces cuando venga la prueba, la calamidad, no digamos, Señor, ¿por qué a mí este problema? No, al contrario, Padre, ¿cuál es tu propósito en este problema? ¿Qué solución le damos? ¿Sí? Orando con Él, hablando con Él. Número 4 dice, para recibir su paz. Vaya ahí a Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? La paz de Dios no es como el mundo la da, dice el Señor Jesucristo. La paz que yo doy, ¿verdad? Es una paz que te va a traer tranquilidad, paciencia, perseverancia, el fruto del Espíritu Santo a través de esa paz en tu vida y en mi vida. Número 5. Para recibir sanidad física y espiritual. Vaya ahí a Santiago 5, del 15 al 16. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuenta un pastor, ¿verdad?, que una niña nació pues, con problemas de su cuerpo, no se podía parar en sus piernas, le dio polio, ¿sí? Y sus padres ya estaban, no hartos, sino, ¿cómo diría? Demasiado afligidos, demasiado estresados, demasiado deprimidos por la situación de su hija. Y le hablaron al pastor y dijeron, ¿qué hacemos, pastor? Ya no podemos con esta situación. Y él dijo, es que déjame meto en oración y en ayuno. Este varón se metió en oración y en ayuno. Y en el 13º día, o sea, 13 días, en el 13º día, ahí donde estaba él orando, de repente escuchó la voz de Dios y le dijo, no voy a sanar a la niña. Y él le dijo, ¿por qué, padre? ¿Por qué no la vas a sanar? Dijo, porque a esta niña yo ya la necesito conmigo. Yo la quiero conmigo. Recuerda que los hijos de Dios, tus hijos y mis hijos son prestados, le pertenecen a Él. De Jehová es la tierra, su plenitud y el mundo que en Él habitamos. De todo es de Él. Nuestros hijos son prestados por parte de Él. Y le dijo, yo ya necesito esa niña, la quiero conmigo. ¿Sí? Pero te voy a permitir ver una cosa, le dijo el pastor.
y ya no escuchó la voz de Dios. Al ratito le llaman del hospital, le llama a esta pareja, le dice, pastor, ¿puede venir? Mi hija parece que está en los últimos momentos. Y el pastor se arrancó al hospital y entra a donde estaba el cuarto de ella. Y los padres dijeron, por favor, quédese usted con ella. No vamos a poder soportar ver que ella fallezca. Y se salen los padres. Y él ahí, ¿verdad? Empieza a orar. Dice, se fue a una esquina y estaba orando. Dijo. Cuando estaba orando, dice que se oyó un estruendo de repente. Y voltea a él y ve a 2 ángeles negros, feos, horribles, parados a un lado del cuerpo de la niña. Pero dice así, inmediatamente después, dijo, se oyó otro estruendor y estos 2 ángeles negros feos salieron corriendo dispersados y bajaron 2 ángeles preciosos blancos, con vestiduras blancas. Agarraron aquel cuerpo de lo que estaba dentro de ese cuerpo, ¿verdad? El alma de esa pequeña, y lo empezaron a llevar hacia arriba. Dice el pastor que él se quedó asombrado. Dice, porque la misma alma era la misma apariencia del cuerpo que tenía la niña. Era lo mismo. No más que ahora ya no estaba en ese cuerpo. Y él volteaba a la cama y ahí estaba el cuerpo de la niña. Igual como lo habían visto, deformado ya desde esa polio que le dio. Pero veía a la niña contenta y feliz, el alma de esa criatura contenta y feliz, llevada haciendo al cielo. El alma, hermanos, te lo vuelvo y te lo repito, y lo vamos a ver más adelante, el alma no es mortal, es inmortal. Al momento de que tú mueres, tu cuerpo va a la tumba, ¿sí? Donde te queda tu ataúd, ahí está el cuerpo. Pero el alma o va al cielo o va al infierno. Cuando vimos el Apocalipsis, ahí te di varios versículos. ¿Y qué hizo Jesucristo en los 3 días que estuvo muerto? Dice que descendió a lo más profundo de la tierra. Y fue lo que estaba allá, a lo que estaba cautivo. ¿Qué estaba cautivo allá adentro? Estaba dividido el seno de Abraham, y dice que llevó cautivo lo que estaba cautivo allá adentro. El seno de Abraham se lo llevó hacia arriba. ¿Sí? Esa persona que vive dentro de ti, este estuche nomás Dios nos lo prestó para poder manejarnos aquí en la atmósfera terrenal. ¿Sí? Pero adentro de ti vive un alma y un espíritu. El espíritu es el aliento de vida que Dios nos da, ¿sí? Pero el alma es la que da a dar. Dentro de tu alma está tu mente, tu voluntad, tus emociones. Es la que le va a dar cuentas a Dios, ¿sí? Entonces no dejes que nadie te engañe, ¿sí? Los saduceos en aquel tiempo no creían en la resurrección. Y Cristo les hizo una pregunta, ¿sí? Los fariseos sí creían en la resurrección, pero no creían que también el alma en ese momento fuera al cielo o al infierno, y les puso el ejemplo de Lázaro y el rico, ¿sí? En esta misma, para recibir sanidad física y espiritual, tú puedes ver ahí en tu casa 2 Corintios 5:21, ¿sí? Vaya el número 6, dice, ¿por qué? Porque expresa confianza en la gracia y misericordia de Dios, ¿sí? ¿Por qué debo de orar? Porque expresa confianza en la gracia y misericordia de Dios. Vaya ahí Hebreos 4:16, fíjese qué dice, ¿sí? 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios, ahí donde está Él, ¿sí? A través de la oración, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para alcanzar misericordia, por eso oramos, para alcanzar misericordia. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Ya sea que muramos o ya sea que vivamos, somos del Señor. Somos del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Número 7. ¿Por qué debemos perseverar en la oración? Vaya ahí Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Amén. Número 8 dice, Dios no se mueve ni hace nada sobre nuestra vida si no es en respuesta a la oración, ¿sí? Si tú no oras, Dios no va a hacer nada en tu vida. Es necesario orar para que Dios actúe, ¿sí? Pero va a actuar conforme a la voluntad y el propósito de Él, ¿sí? Al clamor de nosotros. Lucas 18, del 35 al 43. A
Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. ¿Sí? Jesús ya lo había visto. Sabía la necesidad de ese hombre. Iba caminando. Pero si él no clama, Dios no hubiera hecho nada por él. Es necesario abrir nuestros labios. Y él empezó a gritar: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Tú tienes una necesidad. Yo tengo una necesidad. ¿Qué debemos de hacer? Clamar al único que puede resolver esa necesidad. Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Mira este problema. Sea físico, moral, espiritual, económico. Él es nuestra respuesta. El Señor Jesucristo. Es necesario clamar a Él. Número 9. Es una manera de cultivar nuestra relación con Él. Ya hemos dicho, Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Es una manera de comunicarnos con Él, de conocer su propósito, su dirección, su voluntad. ¿Cuántas veces nos acercamos a Él y le damos una listota? Padre, necesito esto y esto y esto y esto. Pero cuántas pocas veces nos inclinamos ante Él y decimos: Padre, ¿cuál es tu voluntad sobre mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Úsame conforme a tu voluntad y tu propósito. Acércate a Él y díselo: Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo me gustaría ver tu risa en tu rostro? Y escuchar cuando tú dices: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Número 10 dice: es una de las mejores maneras para crecer en nuestro andar con Jesús, la oración. ¿Sí? Ahora, ya acabamos ese, vamos ahí a otro subtítulo. Dice: ¿cómo debo orar? Dice: algunos se preguntan si es mejor orar de pie, o sentado, o de rodillas, o inclinado, si deben estar con sus manos abiertas o cerradas, ¿sí? O levantadas hacia Dios, o si deben estar sus ojos cerrados cuando oran, si es mejor dentro de un templo o fuera de la naturaleza, si debo orar por la mañana cuando me levanto o por la noche antes de ir a la cama. ¿Cómo comienzo mi oración y cómo la cierro? Algunos creen que si tú no dices exactamente las cosas correctas u oras en la posición correcta, Dios no escuchará ni responderá a nuestra oración. Esto es incorrecto, esto es antibíblico, ¿sí? No es la postura, no es tu elocuencia para hablar lo que llega al corazón de Dios, sino, mira, ve ahí a Salmo 51:17, ¿sí? Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, espíritu con E chiquita, el espíritu del hombre. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios quiere un corazón contrito y humillado, donde estés en oración, aún manejando en tu carro, en el lugar de tu casa donde estés. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Cuando tú estás en ese tipo de oración, el mismo Espíritu te va a decir cómo estés delante de Él. Si parado, sentado, acostado, de rodillas, Él mismo te va a dirigir. Pero un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia nunca, jamás. La manera correcta de orar es derramar nuestro corazón ante Dios, siendo honestos, abiertamente con Dios, puesto que Él ya conoce mejor
todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vivimos. Dios está más interesado en la actitud de nosotros que en lo contenido de nuestra oración. ¿Sí? Que en la elocuencia con la que hablamos. ¿Sí? Nuestra actitud. Un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará jamás. Vaya ahí a Jeremías 17. Fíjense lo que dice. Jeremías 17, del 9 al 10, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cuál? El corazón del hombre. ¿Sí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? El 10 dice: yo Jehová. ¿Quién conoce tu corazón y mi corazón? Dios. Yo Jehová, que escudriño la mente. El único que puede saber qué piensas tú es Dios, no el diablo. El diablo no sabe tus pensamientos hasta que tú pronuncias, hasta que tú los hablas. Pero el que conoce tu mente, aún sin hablarlo, es Dios. Yo, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sí? Para cuando ya nos acercamos a Él, ya sabe lo que le vas a pedir. Ya sabe tu necesidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Una actitud, un corazón contrito y humillado. No altanero ni vanaglorioso. No vanidoso. Sino reconociendo la necesidad de Él. De que lo necesitamos a Él. Dice, no es la postura del cuerpo, sino la actitud del corazón, lo que cuenta cuando oramos. Debemos acercarnos con un corazón dócil y arrepentido. Okay. ¿Dónde debo orar? Vaya ahí a 1 Timoteo 2:8. ¿Sí? Pero antes vamos ahí a Mateo 6, del 5 al 8. ¿Sí? ¿Mateo 6, del 5 al 8 o es 1 Timoteo 2:8? Ah, pues lees ahí. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Sí? Quiero pues que ustedes, que nosotros oremos en todo lugar, levantando manos santas sin ira y sin contienda. Entonces, ¿dónde puedo orar? En todo lugar. ¿Sí? No para ser visto por la gente. ¿Sí? Para que digan, oh, mira qué santo es este hermano, mira cómo ora. No. Donde Dios te ponga a orar, ahí algo. Levantando santas manos sin ira y sin contienda. Mira, vaya allá, Mateo 6, del 5 al 8, lo que dice. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en los templos y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. ¿Sí? No, yo no estoy hablando de que está mal que un varón esté ahí enfrente o una mujer orando cuando estamos dentro del templo. No, porque es parte del culto, ¿sí? Pero estos fariseos lo hacían hipócritamente, ¿sí? Para que los demás lo vieran, no porque le tocara fuera no, para que los demás cuando iban entrando lo vieran. Oh, sí, bendice a toda esta gente que va entrando. A lo mejor así, ¿verdad? Me imagino yo. Por eso Dios les dice hipócritas, ¿sí? Dios conoce nuestra actitud. Dios conoce nuestro corazón, ¿sí? No es que esté mal una persona, un varón o una mujer orando ahí al frente para iniciar el culto o terminarlo o en el medio. No, eso no está mal, ¿sí? No, sino la actitud que tomaban estos fariseos, dice. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento o en tu cuarto. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Sí? Aquí dice que entres en tu cuarto, pero no es el único lugar. Ya vimos ahorita en el otro. ¿Verdad? Orando en cualquier lugar, pero levantando manos santas, con un corazón contrito y humillado. ¿Sí? Pero aquí Dios te está dando un consejo también. Entra en tu aposento, donde hay más quietud, más tranquilidad. El lugar que tú has apartado en ese lugar donde tú vives, para ese encuentro de tú y Él. Un lugar de oración, un lugar de intercesión, ¿sí? Un lugar de comunicación entre Él y tú, entre Él y yo.
Otra pregunta dice, ¿a quién debo orar? Vaya ahí a Juan, capítulo 14, ¿sí? Versículos 3 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre, ¿a quién hay que pedirle? Al Padre, en mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú sanes a esta persona. Padre mío, te pido por favor que suplas todas las necesidades de mi hogar, que suplas todas las necesidades de mis vecinos, de mis compañeros de trabajo, de tu iglesia en Cristo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Siempre ponga el sello al final, en medio, al final, al principio del Señor Jesucristo, para que tu petición sea escuchada delante de Dios. Entonces, ¿a quién hay que pedirle las cosas? Al Padre. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Ok, dice, Dios responde a las peticiones de oración basándose en si éstas se piden de acuerdo a su voluntad y en el nombre de Jesús. ¿Sí? Vaya ahí a Juan 15, del 7 al 11. Dice, si permanecéis en mí, ¿en quién? En Jesucristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo sé que permanezco en Él? Guardando sus mandamientos. Si seguimos leyendo, vas a ver que estamos hablando de sus mandamientos, porque en sus mandamientos está toda la ley moral del Señor. ¿Sí? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Sí? ¿Qué dijo Dios? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Dice, si guardares mis mandamientos, permaneces en mi amor. Guardando sus mandamientos, permanecemos en Él. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan 16, del 23 al 24, dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidieres al Padre en mi nombre, lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, le dice el Señor Jesucristo a los apóstoles. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, por eso no han recibido. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, completo. ¿Sí? Ok, fíjate bien. Vamos ahí a la oración que dejó el Señor Jesucristo, donde le dicen, Señor, enséñanos a orar. Vaya ahí a Mateo 6 y vamos a desglosarla. No era la intención del Señor de que la estuviéramos repitiendo como el perico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga nuestro reino. No era la intención de él eso, sino esa fue la forma que él le dijo. Tienen que entrar y orar de esta manera, no que repitan de esta manera. Vaya ahí a Mateo 6, ¿sí? Y vamos al versículo 9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Entonces, el primer paso es, comenzamos con una actitud de alabanza y de adoración a quien, al Padre. No lleguemos a decir, Señor, necesito. No lleguen pidiéndole luego lo que necesitas. Llega exaltándolo a Él, adorándolo a Él. Mira, vaya ahí al Salmo 8.1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Llega exaltándolo. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre. No hay otro nombre como el tuyo. No hay otro nombre en el cual podemos ser salvos, sino solamente a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Llega exaltándolo a Él. ¿Sí? Y luego, vamos ahí al paso B, dice, santificado sea tu nombre. Vaya ahí a Levítico 22:32. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico. ¿Sí? El tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Sí? Santifiquemos el nombre de nuestro Dios en nuestros labios.
El segundo paso es expectación. Fíjate bien que dice Mateo 6:10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Expectación, estamos a la expectativa, ¿sí? Venga tu reino. Que tu reino sea establecido aquí en la tierra. ¿Cuál tierra? Esta que Él hizo con sus manos, esta, y en este planeta, su tierra. Amén. ¿Sí? Hágase tu voluntad. ¿Sí? Vaya ahí a Mateo 26:42. Aquí donde estamos, Mateo 26:42. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Digámoslo, hágase tu voluntad, Padre. Yo te he pedido esto, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Porque a veces nosotros pedimos y pedimos mal, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Pedimos conforme a nuestras deleites, conforme a la necesidad que nosotros creemos tener y no conforme al propósito ni la voluntad de Dios. Entonces hay que pedirle, Señor, hágase tu voluntad. ¿Sí? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí? Puedes añadir ahí, de citas, puedes añadir Juan 15:7, primera de Juan 5:14 y San Juan 6:39 y 40. ¿Sí? Vamos al tercer paso de la oración del Señor Jesucristo. Dice, el tercer paso es petición. Vaya ahí a Mateo 6:11, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre, necesito esto. Ahí empieza a pedirle, ¿sí? Ya lo exaltaste, ya le dijiste hágase tu voluntad y ahora empieza a pedirle, si yo necesito esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿sí? Y como respaldo te doy San Juan 6 del 31 al 35, ¿sí? Fíjate bien, ¿sí? Pedir la provisión de Dios para el día. Él sabe que durante el transcurso del día tendremos necesidades físicas y desea Él cumplirlas, ¿sí? Conforme a la voluntad de Él. ¿Sí? San Juan 6 del 31 al 35. Cuarto paso es la confesión. Vaya allá a Mateo 6:12, dice, y perdónanos nuestras deudas, en otras dice ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o nuestros ofensores. ¿Sí? Reconocemos nuestra necesidad de su perdón y su gracia. A la misma vez examinemos nuestro corazón para saber si hemos perdonado a los que nos han ofendido. ¿Sí? Vaya ahí a Juan 9:31, fíjate bien, dice, Dios no oye a los pecadores. ¿Sí? Por más que lo intenten, al menos que ya vayan arrepentidos, Dios los va a escuchar. ¿Sí? Pero mientras sean pecadores no los va a escuchar su oración. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Sí? Y te puedo dar otras citas para ese mismo, dice Nehemías 1:6 y Mateo 5 del 23 al 26. Ok, el quinto paso, vaya ahí a Mateo 6:13, dice, y no nos metas en tentación. Aquí está mal, porque dice que Dios no mete en tentación a nadie. ¿Sí? Dios no tienta a nadie. Dios nos prueba, pero no nos tienta. ¿Sí? Pero aquí dice, no nos metas en tentación, mal traducción. ¿Sí? Mas líbranos del mal. Líbranos del mal. ¿Sí? Aquí está hablando de liberación. Libértame, Padre, de pecado, a lo mejor de pornografía. De pecado de drogadicción. De pecado, ¿qué es? Tantas cosas de pecado. Señor, libértame. No permitas que yo caiga en eso. ¿Sí? Libértame, oh Dios. Líbranos del mal o del maligno. ¿Sí? Líbrame de estas malas influencias que se han acercado a mi vida. Ayúdame a irme de ellas. Pedimos su ayuda y protección ante las tentaciones para que permanezcamos firmes en Él y no cedamos a la tentación. Y para esto es bueno ponernos la armadura de Dios. Más adelante hablaremos de la armadura de Dios, no en este video, ¿sí? Pero algunos ya saben usar la armadura de Dios, es bueno usarla.
Vaya ahí, mire a Salmo 91. Porque muchos dicen, ¿verdad? Que el pastor dice que él es la cobertura de tuya, mía, ¿sí? Y eso no dice la palabra de Dios, ¿sí? Nuestra cobertura es Dios, no el hombre, ¿sí? Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? El que habita la sombra del Altísimo, el que se cobija, ¿sí? Tu cobertura es Dios, no el pastor ni el maestro. Tu cobertura y la mía es Dios. No hay otra cobertura. Hay pastores que dicen ser la cobertura y eso no es cierto. Tu cobertura y mi cobertura es Dios, ¿sí? Ciertamente el pastor se convierte en un padre espiritual. Sí, ciertamente, ¿verdad? En parte de la Biblia Pablo dice, hijitos míos, ¿sí? Ciertamente el pastor en cierta manera sí, pero no es nuestra cobertura, como muchos suelen, ¿verdad?, afirmarlo, ¿sí? Y el sexto paso es, otra vez, exaltación. Fíjate bien ahí, vaya a la última parte de la oración, estamos en Mateo 6. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Dice, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Exalta, al final, empieza exaltándolo y termina exaltándolo. ¿Sí? Fíjate bien, ¿eh? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Finalizamos con alabanza y adoración a Dios. Si tú quieres poner ahí una alabanza, ¿verdad? Y empezar a adorar con esos cantos preciosos a Él. O empezarlo así también la oración, es precioso. Si quieres leer un salmo también. Pero siempre empecemos exaltándolo y terminemos exaltándolo al único que puede cubrir nuestra necesidad. Al único que puede decirnos su propósito. Al único que puede ayudarnos a permanecer en su voluntad. Ok, dice, ¿qué sucede cuando Dios no responde mi oración? ¿Sí? Vaya ahí a Mateo 20:21. Aquí vamos a ver que la petición, ¿sí? ¿Sí lo tienes? Mateo 20:21. Aquí vamos a ver que la petición es inapropiada, es egoísta. ¿Sí? ¿O lo leo? Déjame lo leo pues. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Aquí está la mamá de ¿quién? De Santiago y Juan. ¿Quién es Santiago y Juan? Mamá de 2 apóstoles. Llega la mamá con Jesús, con sus 2 hijos de las manos. Dijo, quiero que estos 2 se sienten en tu reino cuando tú ya estés reinando. Es una oración egoísta. Sin base. Sin propósito. Sin voluntad de Dios. ¿Sí? Dice, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Le dijo Jesús, no sabes lo que estás pidiendo, mujer. Esa es una oración egoísta e inapropiada. ¿Sí? Tú puedes seguir leyéndolo ahí más, ¿verdad? Ahora vaya ahí al segundo. ¿Qué sucede cuando Dios no responde a mi oración? Segundo. Vaya ahí a Eclesiastés 3:11. Fíjate bien. No es el tiempo de Dios, por eso no te responde. ¿Sí? No ahora, tal vez después. Léelo. Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Ok, mientras ella ve esa, pues, vamos a brincar al número 3. Dice, ¿qué sucede cuando Dios no responde a mi oración? La tercera dice, el estado de mi relación con los demás. Vaya ahí a Proverbios 21:13, fíjate lo que dice. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Cuando tú pasas y el pobre te está pidiendo y tú pasas y no le das nada,
Dios también cerrará su oído y no te dará a ti nada. Cuando el pobre te está pidiendo en una esquina, donde quiera que esté, aunque sea poquito, pero démosle, para que Dios abra su oído a nosotros. Amén. Ok, ya tenemos la otra. Ok, léela. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ok, ahora vete ya a Primera de Pedro 3.7, ¿sí? Vamos allá, Primera de Pedro 3.7, estamos hablando de la tercera, el estado de mi relación con los demás. Ya vimos que si mi estado de relación con el pobre no es buena, Dios tampoco te va a escuchar tu oración, ¿sí? Debe ser buena, ¿sí? Ahora vaya ya a Primera de Pedro 3.7. ¿Por qué Dios no escucha mi oración? Primera de Pedro 3.7 dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. ¿Con quién? Con tu mujer, tu esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Y una pregunta que me hizo mi Padre Dios hace poquito, dice: ¿cómo tratas a mi hija? Yo te lo pregunto a ti, esposo, varón, ¿cómo tratas a la hija de Dios, a tu esposa? ¿Cómo tratas a los hijos de Dios, a tus hijos, a tus hijas? Para que tu oración no sea estorbada. Vamos al cuarto. Porque no pedimos, no recibimos. O porque pedimos con propósitos erróneos para nuestros propios deleites. Vaya ya a Santiago 4.2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ok, vamos al quinto, dice. Porque no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Estamos pidiendo no conforme a la voluntad de Dios. Vaya ya a Romanos 12.12, dice. Leámoslo desde el 12.11. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Sí? Tantas cosas que hemos dejado de hacer, que no hacemos para Dios, ¿sí? Y queremos respuestas inmediatas. Perdónanos, Dios. Perdónanos, oh Dios. Fíjate bien aquí Pablo, ¿sí? Fíjate bien, ¿eh? Pablo aquí está pidiendo que Dios le quite el aguijón de la carne, ¿sí? Y esta es la sexta, dice: no estás preparado para recibir lo que has pedido. Pablo no estaba preparado en ese momento para recibir su sanidad. ¿Por qué? Porque había en él orgullo, su carácter, su vanidad, ¿sí? Entonces vaya a 2 Corintios 12, del 8 al 9. Fíjate bien ahorita te voy a decir dónde estaba el aguijón de Pablo. Estaba el aguijón que dice en su carne. ¿Sí? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo tuvo un problema desde un principio cuando conoció a Cristo, ¿verdad? Dice que cayó al suelo y no veía, y fue llevado así a un lugar, ahí en Damasco, y ahí envió Dios a Ananías para que fuera y le predicara, y de ahí Dios lo levantó como apóstol. Entonces Pablo empieza a tener un problema en sus ojos, ¿sí? Y este aguijón de la carne dice, has enviado un enviado de Satanás, venía, yo creo le picaba los ojos, ¿sí? Dijo, y Pablo oraba para que Dios lo quitara. Dijo, no, hasta que tu vanagloria, tu carácter, todo tu orgullo sea transformado, ¿sí? Dios sí se lo quitó un día, ¿sí? Pero era necesario primero que muriera su carnalidad, ¿sí? A lo mejor tú tienes un problema, o yo, y Dios no lo quita hasta que nuestra carnalidad se muera, ¿sí? Entre más rápido nosotros muramos, hablando espiritualmente, en nuestro yo esto, yo el otro, yo aquello, yo acá, ¿sí? Y Él se ha exaltado en nosotros, más rápido es quitado ese aguijón de nosotros.
Vaya ahí a Gálatas 4:15, fíjese lo que dice el aguijón de Pablo. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio, aquí está hablando Pablo, de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos a mí. Si hubiera sacado usted los ojos para dármelos a mí, para que yo no estuviera padeciendo esto. ¿Sí? Si tú lees todo Efesios capítulo 2, vas a ver que el aguijón de Pablo estaba en los ojos. ¿Sí? Pero no iba a ser sanado hasta que toda su vanidad, su carácter, su orgullo fuera quebrantado. ¿Sí? Lo que está mal dentro de ti y dentro de mí no va a ser quitado hasta que toda nuestra carnalidad, nuestra vanidad, nuestro orgullo, ¿sí?, sea quebrantado. ¿Sí? Hay hombres muy vanidosos, aún cristianos, o mujeres muy vanidosas, aún cristianas. ¿Sí? Y necesitan ser quebrantados, necesitamos ser quebrantada nuestra carne. Número 7 dice, Dios se enoja o está molesto con nosotros. ¿Verdad? Dice, basta, no me hables más de eso, vaya ya a Deuteronomio 3, 25, 26. Fíjense lo que dice ahí. Deuteronomio 3, 25, 26. Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. ¿Sí? Ahí está Moisés pidiéndole, ¿verdad? Señor, ayuda. Y yo quedé un rato diciendo, basta, ya no quiero hablar de esto, le dijo Dios. ¿Sí? Te dije que no le pegaras a aquella peña era el Señor Jesucristo. ¿Sí? No tenías que haberte enojado con la peña. Por la culpa de aquello no tenías que haberte enojado. ¿Sí? Cuando Dios te dice, basta, no ores más por eso, no ores ya más por eso. Si Dios te dice, ya basta, no ores por eso, ya no ores por eso. Fíjate bien, hermano. Hace poco estuvimos en un encuentro de hombres, ¿verdad?, de hombre a hombre. Estábamos en ese lugar, recibimos palabra preciosa de Dios de varios predicadores. Y al siguiente día también, igual fueron 2 días. Y ya al último, cuando dice el pastor de ese lugar, ¿verdad?, enfrente dice, no se vayan sin que hayan orado por ti. Pues estaba mi sobrino, estaba mi hijo, estaba yo, estábamos orando, ¿verdad? Cuando en eso, a un lado de nosotros, está un varón, no sé si sería pastor, no sé qué sería, estaba orando por uno de los que estaban ahí, a un costado de nosotros, y orándole, empezó con fuego, 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 y hacía así la mano, y como que quería darle sus cachetadas, y volteó mi hijo Freddy, volteé yo, y caray, dijimos, no queremos que él ore por nosotros, eso sentimos nosotros en nuestro espíritu, y no nos lo comentamos hasta que ya salimos. Pero la primera actitud de mi hijo fue salirse. Y yo iba a hacer lo mismo, era irme. Dije, yo no quiero que este hombre ore por mí. No sentía de parte de Dios que él era para que orara por mí, ni impusiese sus manos menos en mi frente. ¿Verdad? Y cuando iba yo a salir, ¿verdad?, el Espíritu de Dios me habla y me dice, si te sales pierdes la bendición que viene sobre tu vida. Así me dijo. Entonces me quedé quieto, dije, Padre, ¿y ahora qué hago? Bueno, si este hombre que está aquí orando no es de ti, que pase de largo. Ni que toque a mi sobrino, ni a mi hijo, ni a mí. Que pase de largo y no nos toque. Envía a la persona idónea para que ore por nosotros. Fue mi oración, hermano, ¿sí? En mi pensamiento o en voz bajita, ¿sí? Cuando este hombre venía orando por cada uno, nos pasó de largo. Y se fue y siguió con los demás. Después llegó otro varón, impuso su mano aquí en nuestro hombro y oró así despacito y calmadamente y se fue. Si yo me voy, pierdo la bendición de Dios, pierdo la bendición de mi Padre, de esos 2 días que estuve en esa campaña, si me hubiera ido. Pero me esperé. Cuando tú y yo, hermano, venimos en oración delante de Dios, y no esperamos la respuesta de parte de Dios, sino ya pusimos nuestras peticiones y nos vamos. Casi siempre hacemos eso. Te pierdes la bendición. Es necesario, hermano, es necesario. Si quieres, espéralo sentado o acostado, pero no te muevas.
espera la respuesta de Dios de lo que pediste en ese momento. Si no ha venido paz a tu vida, o si no ha venido la palabra de Dios a tu vida, no te pares de ese lugar. No te vayas de ese lugar hasta que haya venido paz o la respuesta de Él audiblemente o interiormente a tu vida, entonces ya te vas. Pero no dejes la oración a medias porque no vas a recibir, ¿verdad?, lo que Dios tenía preparado para ti. Fíjate bien, ¿eh? El poder de la oración es relativo a mi obediencia. Vaya ahí a Hebreos 5:7, ¿sí? El poder de la oración es relativo a mi obediencia. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando andaba como hombre aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, ¿a quién? A su Padre, fue oído a causa de su temor reverente, ¿sí? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿sí? Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, Dios escucha nuestra oración. El poder de la oración es relativo a mi santidad. Vaya ahí a Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Sí? Si Dios mirase que soy un pecador, ¿cómo vas? Ya dijimos que Dios no escucha a los pecadores. Escucha a un pecador arrepentido, sí lo escucha. Pero si yo así me digo ser cristiano y sigo en el pecado, ¿va a escuchar Dios mi oración si no me arrepiento? No. Dios no puede contradecir su palabra. ¿Sí? Vaya ahí. Y la otra, el poder de la oración es relativo a mi fe. Vaya ahí a Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjate bien, ¿eh? Él detesta las oraciones hechas por personas que se niegan a obedecer. Vaya ahí a Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Sí? El que aparta su oído para oír la ley. ¿Cuál ley? La palabra de mi Padre Dios. ¿Sí? También la oración de Él es abominable a los oídos de mi Padre, de nuestro Padre Dios. ¿Sí? Entonces, la conclusión de todo esto, hermano, estúdialo nuevamente y enséñaselo a otros. Es necesario, tú como líder, yo como líder, enseñemos a otros a orar. Enseñemos a otros este mensaje. ¿Por qué Dios no contesta a veces nuestras oraciones? Enseñemos a otros a acercarse al trono de la gracia de Dios confiadamente para recibir de parte de Él. Enseñemos a otros a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Conclusión, la oración no es para cambiar la voluntad de Dios, porque muchos dicen: voy a orar para cambiar la voluntad de Dios. No, Dios no, la voluntad de Dios no la vas a cambiar nunca. Dios se dispuso a destruir Sodoma y Gomorra y lo cumplió. Pueden cambiar las circunstancias. Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, todo lo que estaba ahí. Pero a raíz de que Abraham oró con Dios, porque hablar es orar. Hablar con Dios es orar, ¿sí? Abraham está hablando con Jesús. Cambió la circunstancia y Dios sacó de ahí a quién, Lot y a su familia, aunque la esposa se convirtió en estatua de sal, ¿sí? Pero cambiaron las circunstancias. No podemos cambiar la voluntad de Dios, pero sí las circunstancias. ¿Entendemos eso? La oración no es para cambiar la voluntad de Dios, pero sí podemos cambiar las circunstancias. La oración es un ejercicio para entrar en su propósito, hacia su gracia, su poder, su sabiduría y su dirección. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias por este precioso estudio que tú nos has dado a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hagas hacedores de tu palabra. Que pongas en nosotros un espíritu de oración e intercesión por cada uno de nosotros.
por cada familia que tú nos has dado, por cada hermano añadido en tu iglesia en Cristo y aquellos que ya permanecen en ella, por aquellos que han de venir a tus pies, Padre mío, y aún por el impío, Padre, pedir para que ellos sean quitados, Señor, del mal camino y vueltos, Señor, a tu santa voluntad. Porque sabemos que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu hermoso Espíritu Santo nos enseñe a orar, nos enseñe a interceder, nos enseñe a pedir conforme a la voluntad y el propósito del Dios que todo lo puede, del Dios que todo lo ve, del Dios que todo lo sabe, al único Dios soberano, al único que hizo el cielo y la tierra. A Él sea la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.